Quiñones, que es el representante de la OEA en México, al maestro Gerardo de Icaza, que es el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, a los demás personal, funcionarios de la OEA que nos acompañan también sean muy bienvenidos. Por supuesto, nuestros colegas diputados, miembros de la Comisión Permanente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, y a mis colegas senadores Angélica de la Peña y Juan Carlos Romero Hicks por atender esta reunión. Entonces, pues sean muy bienvenidos todos y el senador Barbosa nos dirigirá un mensaje. Muchas gracias, senadora. Pues sin duda celebrar la presencia de esta delegación, de esta misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, que encabeza la excelentísima doctora Laura Chinchilla Miranda, expresidenta de la República de Costa Rica, y que nos honra. Ella está acompañada, y también les damos la bienvenida al embajador Aníbal Enrique Quiñones Abarca, representante de la OEA en México, al maestro Gerardo de Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, al maestro Alejandro Urizar, al licenciado Carlos Roversi, asistente de la jefa de misión, y a la licenciada Brenda Santamaría, encargada de prensa de esta misión. Bienvenidos al Senado de la República, bienvenidos a México, para que puedan ustedes desempeñar el encargo que la Organización de Estados Americanos les ha dado para testimoniar, para observar la forma en cómo se está llevando el proceso electoral de renovación de la Cámara de los Diputados. Entiendo que también ustedes observarán procesos electorales locales en 17 entidades federativas, 9 con renovación de gobernadores y los otros con congresos locales y ayuntamientos. Bueno, pues sin duda que la democracia en el mundo ha tenido muchos avances, y los organismos multilaterales como la OEA, como la ONU y muchos otros se encargan de poder dar opinión, tener información sobre los avances de la democracia electoral en todos los países del mundo, y en el caso de la OEA, como México, en países de nuestro continente. Nosotros, el Senado, somos un Senado que es un órgano del Estado mexicano, de una integración plural de todas las fuerzas políticas, y que estamos interesados en que este proceso electoral genere órganos del Estado, instituciones, autoridades, representantes populares con toda la legitimidad para poder desempeñar sus funciones. Queremos que haya la certificación de que lo que ocurra se conozca, que ustedes tengan acceso a toda la información necesaria para poder mejorar la calidad de nuestro proceso electoral. Este proceso electoral ha sido un proceso electoral, diría yo, caracterizado por muchas otras cosas, pero el ambiente de violencia en ciertas regiones del país le provoca condiciones de una dificultad muy compleja. La competencia electoral es una competencia intensa. Afortunadamente así debe ser en todas las democracias del mundo, ¿sí?, donde se participa con estrategias electorales que sin duda luego llegan a rebasar los límites en los cuales deben de moverse los partidos y los candidatos. Así es que celebramos su presencia. Cuenten que el Senado de la República, órgano del Estado mexicano, una de las dos cámaras del Congreso
de la Unión Mexicana sirve para este fortalecimiento democrático y que puedan ustedes, si es necesario, tomar mucha de la infraestructura o parte de la infraestructura de esta institución del Senado para que desempeñen sus funciones. Ese es un compromiso que podemos hacer, que lo hago como presidente del Senado mexicano, ponernos en la condición de poder ayudar a que la función que ustedes desempeñen sea la que tenga más posibilidades para que se tenga la información y poder dar una opinión sobre nuestro proceso electoral. Bienvenida, doctora, ¿verdad? Nos sentimos honrados con su presencia, con la presencia de los encargados. Están presentes el diputado Danner González Rodríguez del Partido Movimiento Ciudadano, el diputado Tomás Torres Mercado del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Angélica de la Peña Gómez, perdón, sí, diputada y de hoy senadora, Angélica de la Peña Gómez del Partido de la Revolución Democrática, el senador Juan Carlos Romero Hicks del Partido Acción Nacional, el diputado José Alejandro Montano Guzmán del Partido Revolución Institucional, el senador Luis Sánchez Jiménez del Partido de la Revolución Democrática y la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, promotora de esta reunión del Partido Acción Nacional. En nombre de ellos, del Congreso Mexicano, les doy la más cordial bienvenida y reitero nuestra disposición para poder generar las mejores condiciones en el desempeño de esta misión de observación electoral de la OEA. Bienvenida, doctora, bienvenido todas y todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ahora le pediríamos a la doctora Laura Chinchilla que nos dirija un mensaje. Bueno, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, señor presidente don Miguel Barbosa, muchísimas gracias por sus palabras de bienvenida, a la señora presidenta también de la comisión por habernos abierto este importante espacio el día de hoy, a los senadores, senadoras, miembros de la comisión, les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando y que nos den la oportunidad pues de intercambiar algunas palabras, criterios o impresiones con todos ustedes. No les voy a presentar a los miembros, veo que tienen efectivamente, ya los tienen identificados, los miembros de nuestra delegación son los nombres que usted mencionó, señor presidente, y más bien yo pues aprovecharía para no solamente reiterarles a ustedes el agradecimiento por la oportunidad que nos han dado, sino también en segundo término para hacer un reconocimiento a las instituciones del Estado mexicano por la forma en que nos han recibido a los miembros de la misión, no solamente en esta ocasión cuando ya estamos desplegando el trabajo propiamente de campo, sino también en los días previos cuando tuvimos que hacer algunas visitas de avanzada. Desde el primer momento hemos encontrado una amplia colaboración a todos los niveles, un gran deseo pues de poder contar con el acompañamiento, la fiscalización de los miembros de la misión y por supuesto también de poder en su momento contar con un informe que les permita a los distintos órganos del Estado mexicano hacer unas valoraciones en relación con la jornada electoral que va a acontecer. Hasta el momento hemos logrado conversar con representantes, por supuesto, en primer término, que ha sido, digamos, lo prioritario en las primeras etapas, con representantes de los órganos electorales, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, la Fiscalía a cargo de los temas también electorales. Nos hemos reunido con distintos partidos políticos
con miembros de la prensa nacional y hemos también pues sostenido reuniones con algunas personas analistas sobre fenómenos políticos electorales de México, de manera que hemos sentido, insisto, pues una actitud de profunda colaboración y de compromiso para con las tareas que la misión va a estar desarrollando. La misión básicamente es una misión integrada por 61, 62 personas que van a tener una cobertura muy amplia. La aspiración que tenemos es de llegar a 18 estados, bueno, 17 más DF, en donde ya estamos, en donde van a tener lugar las elecciones de gobernadores y el resto de las elecciones también, del plano local y del plano obviamente de los diputados federales, del plano local y el plano municipal, pero vamos a estar presentes en 18 estados en total. Aspiramos a observar diferentes temas que son importantes en un proceso electoral en términos de poder ahondar en la calidad del proceso, temas como tecnología electoral, organización electoral, seguridad electoral y delitos electorales, justicia electoral, financiamiento electoral, equidad de género, participación de personas indígenas y afrodescendientes y también participación de personas con discapacidad. Es una misión que además está integrada por representantes de muchos países, tenemos 22 nacionalidades en esa misión, porque hay que reconocer pues que hay un gran interés a nivel internacional de estar presente en esta jornada que México va a organizar. Aprovecho también pues para darles a través mío, traerles el saludo al señor secretario general, quien acaba de asumir funciones, aunque esta misión la organizó el secretario Insulza, se organiza todo bajo su mandato, por lo menos la parte preliminar será bajo el mandato del actual secretario general de la OEA, que va finalmente a concluirse y a obtenerse pues los informes que en su momento presentemos. Para mí resulta pues un verdadero privilegio estar al frente de esta misión, no solamente por lo que la OEA supone en materia electoral en el hemisferio. La OEA ya acumula una experiencia sumamente rica, tenemos gente de una gran solidez y pues estar al frente de una misión con esas condiciones para mí es un gran honor, pero también el honor es doble porque venir a México es pues estar siempre con gente a la que apreciamos, a la que queremos, a la que estimamos muchísimo, de manera que vivimos como propio todo este proceso electoral, es decir, con la misma intensidad, con la misma seriedad y con la misma esperanza de que el proceso pueda salir de la mejor forma posible. El papel nuestro es, en ese sentido, un papel que lo que procura es añadir en el buen sentido del término. Y pues para ello logramos suscribir con el Instituto Nacional Electoral un acuerdo en donde se expresaron con mucha claridad los términos de nuestra cooperación. Hay plenas garantías de nuestra parte de que la fiscalización va a ser una fiscalización neutral, una fiscalización objetiva, y por su parte las autoridades electorales a través del INE pues también nos están dando a nosotros las garantías de pleno acceso a la información y a las distintas instancias que puedan garantizar el mejor despliegue posible de nuestras funciones. Al día de hoy, pues nosotros no tenemos, como les digo, ningún reporte de ningún tipo de incidentes que esté obstaculizando hasta el momento la misión de la OEA, nada en absoluto en lo que respecta a las autoridades electorales u otras autoridades del Estado mexicano. Quisiera también agregarles que dado que la variable seguridad
y violencia se ha convertido en un tema de preocupación entre algunos sectores de la población pues, mexicana. Hemos también estado en un contacto muy estrecho con las autoridades de seguridad nacional, quienes también pues, nos han brindado informes sumamente valiosos sobre los esfuerzos que en coordinación con las autoridades electorales se vienen desplegando en las zonas más álgidas desde el punto de vista de la violencia para garantizar la fluidez del proceso electoral. Seguiremos nosotros en las próximas horas, en los días que restan, en estrecha coordinación con esas autoridades electorales y con las autoridades de seguridad nacional para poder pues garantizarnos que la misión pueda seguir su curso normal. Sí, pues para nosotros es muy difícil no expresar lo que consideramos es una actitud reprochable de algunos grupos que más allá de lo justificado o no de sus causas gremialistas, pues quieran utilizar a las instituciones electorales mexicanas, a las cuales se les reconoce internacionalmente y localmente también su trayectoria, su solidez, los enormes esfuerzos que se han venido haciendo para poder mejorar y reformar este tipo de instituciones y fortalecerlas aún más, pues no podemos dejar de expresar la preocupación ante actos tan reprochables que lo que están buscando es utilizar el proceso electoral para dirimir algunas de sus, sus inquietudes, preocupaciones o demandas de tipo gremial. En ese sentido, pues, confiamos en que se entre en razón, que se comprenda, pues, que con independencia, insisto, de las justificaciones que se tengan o no, las instituciones electorales en México merecen respeto y también es importante pues dar las plenas garantías que se puedan para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al sufragio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora abriríamos el diálogo parlamentario. Los compañeros quieren hacer uso de la palabra. La senadora Angélica de la Peña y luego el senador Juan Carlos Romero Hicks, el diputado Alejandro Montano. Adelante. Muchas gracias, Presidenta. Excelentísima doctora Chinchilla, bienvenida al Senado de la República. Ciertamente, como usted lo menciona, no es la primera ocasión que usted está acá y que ya tiene con la ruta iniciada para cumplir con su encomienda desde la Organización de Estados Americanos, pues es muy importante todo lo que usted y su equipo, que son bienvenidos, la comisión que le acompaña, para conocer cómo México está emprendiendo una elección donde hay cambios estructurales muy importantes y que es una elección que tiene esa característica, por lo tanto, de estar prácticamente aplicando nuevas leyes en materia electoral, de organización, de facultades y obligaciones a los partidos políticos, incluso una ley importante en materia de delitos electorales. Entonces, es importante lo que va a acontecer el próximo domingo porque nos va a permitir incluso saber con puntualidad que hay que corregir de estas nuevas leyes. Ya hay algunos cuestionamientos, pero nos esperamos hacer un balance general. Y por supuesto que lo que observen desde la comisión que usted encabeza, pues necesariamente es muy importante porque formamos parte de la OEA y por supuesto no somos un ente aparte, somos un estado que convive de manera armónica en el continente y de manera particular la región, pues hay una relación muy compenetrada con las experiencias de otros países. Hoy, además de estas leyes estructurales, hay otra importante reforma estructural que es necesario mencionar, que también usted conoce, que es la aplicación de la paridad en las candidaturas en la elección de cambio en la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión y también en los congresos locales, pero también
prácticamente en los estados donde se han emprendido, donde se registraron las candidaturas a presidencias municipales y con la inclusión de las planillas, en donde la constitución local planteaba que hubiese la paridad, pero donde no, ha tenido que resolverse de manera judicial. En ese sentido, el papel que ha cumplido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sus salas y todo el proceso hasta llegar a la Sala Superior, ha sido importantísimo para refrendar tesis jurisprudenciales muy importantes que van encaminadas a lograr que la paridad también sea contemplada en el tercer orden de gobierno. Entonces, me parece que eso es muy importante. Y ahí va a encontrar usted problemas muy graves. Todos los partidos lo enfrentamos, no podemos decir que eso sea exclusivo de algunos partidos. Los usos y costumbres se convierten en un problema que da dolores de cabeza no solamente al sistema, no solamente a los propios partidos políticos, sino, me refiero al sistema electoral, de organización electoral, sino también es un problema grave para lograr que la Constitución se aplique irrestrictamente, particularmente en el artículo 2 de la Constitución, que fue reformada explícitamente para visibilizar la igualdad como un principio rector de los derechos civiles y políticos, para ser aplicada en todas las regiones donde hay pueblos originales. Y eso es un problema que se está incumpliendo. Hay una serie de asuntos importantes que, si me permiten, mis colegas, señor presidente del Senado, sí quisiera particularizar como integrante del Partido de la Revolución Democrática, y si usted me permite, el senador Sánchez y yo posteriormente le haremos llegar de manera puntual los distintos recursos que hemos presentado ante la FEPADE, que hemos presentado inclusive ante la propia PGR o en las procuradurías locales, según es el caso, de cuestiones que nos preocupan sobremanera contra la organización de las elecciones que tienen competencia de manera concreta y particular con candidatas y candidatos del PRD. Hay cuestionamientos importantes que nos parece que es necesario que usted conozca para que pueda tener también la otra cara de la organización. Me parece que hay cuestiones que son públicas, no tienen por qué ser ocultadas a nadie, y creemos que es importante que para que usted pueda tener una visión integral y objetiva, como efectivamente lo acaba usted de mencionar, tenga toda la información pertinente de manera formal y oficial también de estas cuestiones que son importantes destacar. Esperemos ciertamente que el próximo domingo no haya obstáculos que impidan que la vida democrática de este país, en la que todos nos hemos sumado, tenga dificultades, enfrente de dificultades, y ojalá y que las autoridades garanticen todas, no solamente las electorales, sino también las del Estado mexicano, garanticen que las elecciones se realicen con paz, con tranquilidad, para que motiven que la gente vaya a votar. Estamos hablando de alrededor de 80 millones de votantes, de tal forma que no es cualquier cuestión. Muchas gracias. Gracias, senadora Angélica de la Peña. Les propongo como formato, porque no es una contestación a cada planteamiento, es un diálogo, que los legisladores, senadores, diputados que deseen hacer un planteamiento lo hagan, y después recojamos un comentario final de la doctora. ¿Le parece, doctora? Sí. Muchas gracias. Bienvenidos al Senado de la República, señor presidente del Senado y de la Comisión Permanente, señora presidenta Chinchilla y grupo de la OEA que nos acompaña. La vocación de México en la OEA tiene una larga, profunda y fructífera tradición, y el tema electoral en México, como siempre, no tiene punto final, tiene punto y seguido. Estamos tratando de mejorarlo de manera continua. Usted viene de un país con una tradición electoral de prácticamente 7 décadas, de altísima participación ciudadana, y de la que podríamos aprender
muchos procesos que venían haciendo ya de tiempo atrás. Por ejemplo, la conexión entre el registro civil y el registro electoral. Por ejemplo, el hecho de que el tribunal se considera prácticamente el cuarto poder y tiene dientes y tiene facultades para hacer las cosas y poner en orden. O por ejemplo, el tema educativo, donde tenemos mucho por aprender, y tengo el privilegio de ser el presidente de la Comisión de Educación, donde el día de la jornada electoral los niños y los jóvenes, aún no ciudadanos, tienen sus propias casillas, prácticamente votan en las escuelas y tienen su propio proceso electoral. Han desaparecido atavismos como el despliegue de banderas y emblemas el día de la jornada, porque saben que la jornada electoral es una auténtica fiesta cívica. Hace poco más de 20 años vengo del estado de Guanajuato. Cuando en Guanajuato se iba a hacer la reforma electoral, fuimos a Costa Rica y conocimos cómo se organizan las elecciones, y creo que todavía tenemos mucho por aprender de Costa Rica y del resto del continente. Hablemos de México. En el caso de México, desde el punto de vista electoral, los dos grandes cánceres electorales fueron el abstencionismo y el fraude. Y el abstencionismo sigue siendo un fantasma no resuelto. Y es una preocupación que tenemos muchos de nosotros. En una elección intermedia están votando entre el 40 y el 45% de los electores. En las últimas dos, en el 2003 votó el 41%, en 2009 el 45%. Y cualquier indicador que no sea más de la mitad es realmente una pérdida, porque un sistema en donde más de la mitad del electorado no tiene la motivación para hacer el esfuerzo para ir a votar es una derrota para todos. El otro indicador es el fraude. Y lo digo con mucho respeto, antes de 1994 votar en este país era un acto de fe. No había mucha certeza electoral. Hoy la Constitución señala 6 principios fundamentales: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia. Y se han venido desarrollando reformas muy significativas. Particularmente, entre otras, destaco la fundación del IFE en 1990. Y algo que aquí resulta contradictorio, aunque el IFE no está necesariamente en su mejor momento, es que llegó una etapa en que el IFE era prácticamente lo mejor que había sobre ese planeta. El IFE era una institución sumamente acreditada. Empezó muy bien porque ciudadanos empezaron a conducir el proceso. Hoy siguen siendo desde luego ciudadanos, sin embargo hay una tutela no prudente por parte de los partidos políticos hacia las decisiones que toma el máximo órgano del gobierno del ahora INE a partir del año 2014. Y la competencia se ha hecho cada vez más intensa. En esta ocasión tenemos 10 partidos políticos en el ámbito federal. En la pasada tuvimos 7 partidos políticos. Aunque desde luego quiero destacar la parte positiva, que no es común en el resto del mundo. Tenemos un padrón con fotografía, tenemos una credencial con fotografía. Son los ciudadanos los que cuidan la casilla electoral. Cada partido y cada candidato tiene derecho a tener un representante. No siempre se cubren todas las casillas, y estamos hablando de un electorado como de 83,5 millones de personas para esta ocasión. Y México fue de los primeros países del mundo que la misma noche de la elección tenía su programa de resultados electorales preliminares, el PREP, cuya visibilidad y eficacia han sido opinables recientemente, y se está comentando que a partir de las 8 de la noche en el ámbito federal el PREP estará circulando, y se ha diseñado una muestra muy buena para el conteo rápido, que estará como a las 11 de la noche, aunque como cualquier ejercicio estadístico siempre tiene sus situaciones técnicas que son sofisticadas y difíciles de atender. Como señalaba nuestra amiga la senadora de la Peña, a partir de una reforma político-electoral reciente estamos probando varios diseños y mecanismos. Por ejemplo, está el tema de igualdad de género, donde la mitad de las candidaturas son de hombres y mujeres. Tenemos 22 candidatos independientes, que no son muchos, para eso cubre 20 distritos de
300 distritos, es un porcentaje muy pequeño, y a partir de esta prueba tendremos que ver cómo se comportan los electores. Y esto es como un partido de fútbol, y México y Costa Rica tiene una tradición de gran competencia. Cuando hay buenos jugadores, hay buenas reglas y los competidores lo hacen bien, el árbitro no tiene que anotarse. Pero cuando los jugadores no se comportan bien o los aficionados tampoco, entonces el árbitro tiene que tener una actuación muy destacada. Tenemos, por ejemplo, por primera vez 13 candidatas mujeres en 8 de 9 elecciones a gobernador, lo cual es la primera ocasión que tenemos esos porcentajes. Ya dirán los electores qué es lo que procede. Hasta aquí la leyenda rosa. Sin embargo, hay preocupación. Hay preocupaciones, uno, de violencia. No recuerdo en la vida de muchos de nosotros una elección que haya tenido tanta inseguridad y tanta violencia. Y hay casos que están visiblemente documentados. Segundo, el uso clientelar, en donde algunos gobiernos, sean municipales, estatales, el federal, han sucumbido a la tentación del fomento de mediante el gasto social, hacer algunas travesuras. Tercero, el espionaje. Y está documentado y es una situación que es absolutamente inapropiada. Y cuarto, pues la característica de que todavía los ciudadanos y los partidos no tienen la confianza suficiente para que los órganos jurisdiccionales y la Fiscalía Especial para Delitos Electorales actúe de manera pronta. Entonces, cualquier observación que hagan ustedes será evidentemente bienvenida, porque nosotros en el legislativo tomaremos nota para ver qué está funcionando y qué en su momento debe corregirse. Muchas gracias por su presencia. Gracias, senador. El diputado, ya me quité los lentes, perdón. Ay, Montano, adelante, perdón, diputado. No, muchas gracias. Bienvenida, excelentísima doctora Laura Chinchilla Miranda, y sea al igual que el señor embajador Aníbal Enrique Quiñones Abarca, bienvenidos a la Casa del Pueblo de México. Decirle que nos da mucho gusto recibirla e intercambiar estos puntos de vista, pero principalmente que se lleve usted la impresión de que los legisladores tenemos la mayor intención de facilitar todo lo que conlleve a un beneficio de transparencia, y que sobre todo en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, la OEA, tengan la información exacta, verídica, de lo que acontece en esta elección tan importante para nuestro país. Decirle que será usted testiga de una elección de un México diferente. Qué bueno que nos comenta que ha tenido reuniones importantes con las autoridades representantes del INE, con los partidos políticos, que es muy importante su visión, de los analistas, que también cuentan en manera importante con su información y la perspectiva que puedan tener, las autoridades responsables y encargadas de la seguridad y de la gobernabilidad en el país, que le da un gran panorama del acontecer y cómo se está preparando también el Estado mexicano para atender la diversidad de conflictos que de alguna manera en los estados se han presentado. Decirle que es importante que en este México de hoy verá usted en este proceso que se ha transformado, habida cuenta unas reformas importantes presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto, y que también reconocer la apertura y sobre todo la participación de los grupos políticos que conforman la Cámara de Diputados y el Senado de la República para haber hecho realidad estas reformas tan importantes. Decirle también que qué bueno que, como verá, todos tienen un espacio para poderse acercar y dirimir todas las problemáticas que puedan acontecer en cada uno de los rincones del país, que encuentran un cauce legal para tener una respuesta que pueda ser
también legal, porque en México nosotros somos un país de instituciones, un país que nos regimos en el marco de la legalidad y sobre todo esperamos que no ganen las pasiones y que tengamos la apertura de cuando se gana reconocer el triunfo, pero también cuando no se logre tener la apertura de no querer arrebatarlo en las calles o violentar muchas veces las circunstancias para que lo que no nos da el pueblo lo tengamos que conseguir de otra manera. Qué importante su presencia, porque podrá dar cuenta de cuál es el actuar, cuál es el compromiso de cada uno de los partidos políticos y que vea también de qué forma va a participar las mexicanas y los mexicanos. Que vean también el acontecer de los jóvenes. México es un país de jóvenes que están comprometidos y con mucho entusiasmo de poder participar y de empezar a emprender con su voto lo que es el México que ellos esperan para su futuro. Qué bueno que ve usted que en esta apertura de legalidad que tiene nuestro país, vea usted que estamos orientando políticas públicas importantes para los jóvenes, para la apertura que puede tener nuestro país hacia la modernidad que requiere y que aspiramos. Y también desearle una gran estancia en nuestro México, decirle que usted va a estar con esa tranquilidad de poder estar en los lugares que crea convenientes, decirle que hay la certeza de que en todo el país se van a instalar las casillas por parte del INE, que contarán con el resguardo y en este caso la atención de parte del gobierno federal para que se puedan implementar en este caso las casillas, ver que en algunos estados que se habla sobre situaciones de alto riesgo, vemos que son menores las problemáticas que se presentan, pero principalmente que se lleve usted el testimonio de que somos más los mexicanos de bien, que queremos un México mucho mejor y a futuro para nuestros hijos, que los que están tratando de, al no encontrar de alguna manera sustento en algunas cuestiones, lo quieren hacer fuera de la legalidad. Y le puedo decir con certeza que todo será encauzado en su momento en base a la ley. Muchas gracias por su presencia y nos da mucho gusto, y llévese el mayor de los respaldos por parte de nosotros, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues yo también quisiera hacer algún comentario, doctora. Ciertamente ya lo explicó muy bien nuestro compañero senador Juan Carlos Romero Hicks. Afortunadamente hoy en México los votos se ganan y se cuentan y se respetan, que eso es algo que ciertamente en el pasado no existía. Sin embargo, ahora estamos en una discusión sobre también cómo se ganan los votos. No es solo ganar los votos y que se respeten y que se cuenten, sino que tenemos que avanzar en la calidad de nuestra democracia, y yo creo que ese es el enorme reto que tenemos ahora los mexicanos. No solo se trata, insisto, de ganar los votos, sino de revisar cómo se están ganando esos votos. Y ahí es en donde tenemos preocupaciones importantes. En primer lugar, ya se ha dicho el tema de la violencia. Hoy día, ser candidato o participar en una campaña electoral en México implica o puede implicar literalmente jugarse la vida. Y ahí están los desafortunados acontecimientos de asesinatos de candidatos de todos los partidos. Hemos tenido estos lamentables hechos por parte de candidatos del PRI, por parte de candidatos y gente que acompaña las campañas del PAN, también del PRD. O sea, esto ha sido para todos. O sea, ese es un tema que nos preocupa, que nos lastima, que nos duele, y ha sido para todos los partidos esto. En segundo lugar, la política clientelar es algo que nuestra democracia no ha podido superar. Y ahí sí yo quisiera pedirle a la misión de observación de la OEA que esté atento no solamente a lo que sucede en las capitales, porque normalmente en las capitales de los estados y sobre todo en el Distrito Federal las cosas suceden de manera muy civilizada, muy tranquila. Hay que ir a ver a los pueblos, a las rancherías, que son la mayoría, los barrios de nuestro país, en donde todo lo que nos dicen
es, o muy frecuentemente durante la campaña, se amenaza a los ciudadanos diciéndoles que si no gana tal o cual partido se van a quitar los programas sociales, lo cual pues, es un engaño porque eso viene del presupuesto federal, es algo que se vota en la Cámara de Diputados por todas las fuerzas políticas y es un engaño. Sin embargo, sigue siendo usado como una amenaza para favorecer a tal o cual partido. Entonces, eso es una cosa que sigue subsistiendo. Y que pues vemos con tristeza y con preocupación cómo se sigue haciendo el lucro electoral de la pobreza de la gente, de millones de mexicanos. En tercer lugar, el tema de la calidad de las campañas mismas. Hemos visto cada vez con mayor frecuencia cómo las campañas están basadas en la descalificación personal de los candidatos entre sí y no necesariamente en el análisis de las propuestas. Esto ya lo comentó también el senador Romero Hicks, se ha usado el espionaje como herramienta electoral para descalificar a candidatos de uno y de otro bando, esto también ha sido parejo, y entonces eso impide que la ciudadanía pueda valorar o tomar una decisión el día de la elección con base en las propuestas de los partidos y de los candidatos, porque hay un ruido, hay una estridencia en la campaña sobre temas personales inclusive de los diferentes candidatos. Entonces este es un asunto que también creo que de alguna manera tenemos que corregir. El último punto es el tema de falta de acceso a la justicia. Yo quiero entregarle a nombre del PAN, me pidió el presidente Gustavo Madero, que sabía que usted iba a venir aquí a esta reunión, que le pudiera entregar esta carpeta. Son 40 denuncias que hemos presentado ante distintas instituciones, ante la FEPADE, ante la Procuraduría General de la República, ante la Secretaría de la Función Pública, solamente a nivel nacional, porque falta lo que a nivel estatal el partido ha estado presentando, y al día de hoy, a 4 días de la elección, 4 o 5 días de la elección, ninguna ha tenido respuesta. Y esto pues sí nos preocupa, porque si estamos denunciando cosas como intención de compra de voto, turismo electoral, distribución de bienes provenientes de programas sociales con fines electorales, entrega de despensas, uso de recursos obtenidos de fuentes ajenas al financiamiento público, todas estas denuncias, y que que a 4 días de la elección no estén resueltas, no se haya dado la razón si la tenemos o no la tenemos, pero las instituciones no han resuelto, pues claramente se están violando los principios de la elección, y pues si en efecto tenemos la razón, pues ya sería demasiado tarde para poderlo corregir. Finalmente, también tenemos una última preocupación ya del día de la elección. En muchos lugares, y esto no es nuevo, lo hemos visto elección tras elección, muchos gobiernos municipales y locales utilizan a la policía estatal y municipal para ya sea inhibir la votación en contra de los opositores, por supuesto, o incluso ayudar y cobijar a los operadores políticos pues del partido que está gobernando en esa localidad. Entonces, bueno, esa es una última petición que yo quisiera hacer, y pues nuevamente agradecer muchísimo la visita de mi parte agradecer la visita. Aquí está la carpeta y pues por mi parte terminé. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Chinchilla, señores integrantes de esta misión de observación electoral. También darles la bienvenida a la Comisión Permanente, al Senado de la República. México está en la búsqueda de la consolidación de su democracia, y en este proceso electoral, bueno, se está estrenando una legislación, está a prueba una nueva legislación, nuevas reglas, y es muy oportuna su presencia, porque para nosotros será muy importante, muy relevante lo que ustedes puedan ver de este proceso electoral. Como ya se ha mencionado por mis compañeras, compañeros, hay avances, la paridad en la igualdad en las candidaturas entre hombres y mujeres es un avance muy importante. Vamos a ver qué resulta de esto, es muy interesante, por supuesto, pero bueno, hemos encontrado que
pues hay algunas fallas en la misma legislación. Ya lo estamos observando, sin embargo, me parece que los resultados de esta misión serán verdaderamente relevantes. El reporte de observaciones que ustedes puedan hacer, el análisis en sí del proceso electoral, no sé si contemplan recomendaciones para nosotros, que serán definitivamente insumos legislativos para lograr nosotros en el menor tiempo posible tener una legislación pues más acorde a la normalidad que necesita México, ¿no? Me parece entonces que nosotros como legisladores, como legisladoras, estamos atentos a lo que ustedes nos puedan dar. Será, me parece, muy interesante el aporte de ustedes al trabajo legislativo. Muchas gracias. ¿Quiere ser nuevamente? Por favor. Muy breve, solamente para dejar constancia de dos temas importantes respecto a lo que comentó la senadora. Tenemos una ley que se aprobó en el Congreso de la Unión con el 98.8% de todos los diputados, que es la ley de Coneval, que habla precisamente de lo que mencionaba del blindaje electoral sobre los programas sociales, que es una ley muy importante y lamentablemente está pendiente aquí en el Senado por dar luz. Es un tema. Y el otro también con respecto a la seguridad y justicia, que es una iniciativa también del presidente, que está pendiente todavía para poder facilitar y llegar a esos puntos de equilibrio importantes que son necesarios. Son los dos puntos que quisiera comentar. Entonces, ¿alguien más diputado del Partido Movimiento Ciudadano? Muchas gracias. A nombre del Movimiento Ciudadano, darle la bienvenida también, doctora Laura Chinchilla, y a toda la misión de esta observación de la Organización de los Estados Americanos. El panorama de estas elecciones es quizá muy parecido al de todos los procesos democráticos alrededor del mundo en los últimos años. Los ciudadanos están desencantados, están indignados, cada vez creen menos en los políticos, en las instituciones de sus países. En medio de este proceso se ha orquestado una campaña por el voto nulo que muy poco, quizá en nada, contribuye al sano ejercicio democrático de este país. Lo cierto es que las instituciones sufren un descrédito muy grande. Este proceso se ha caracterizado, como muchos otros de la historia reciente de México, por una guerra sucia que cada vez es más sucia, por golpes bajos que cada vez son más bajos, por un proceso resultado de una reforma electoral que ha dejado más deudas sobre este proceso que resultados favorables. Por ejemplo, se abrió la participación de los ciudadanos independientes y eso propició que algunos partidos aprovecharan para meter a sus arietes como candidatos independientes, que acabaron siendo todo menos independientes, o más bien muchos de ellos dependientes. Hemos llegado al grado de que en este proceso electoral ha habido payasos candidatos y políticos payasos. Sea este pues un auto de fe del Estado mexicano para decir que en medio de este proceso de amenazas, compra de votos, uso de programas sociales, intimidación, quizá la lista sea ya más bien reiterativa de lo que hemos visto hasta el hartazgo durante la construcción de la historia democrática de este país, pero que hoy vemos con mucha tristeza cómo es quizá el proceso más transparente de la historia reciente, pero también el de la más rampante y descarada impunidad. Sabemos lo que pasa, pero no hay resultados o no hay acciones inmediatas de la autoridad
electoral o judicial sobre lo que sucede. Por citar un ejemplo, conocimos grabaciones de un magistrado presidente de un tribunal de un estado que llama a votar o que llama a prácticas sucias, en donde dice, bueno, pero no lo vamos a andar diciendo, es ilegal, pero no lo vamos a andar diciendo, que es, yo digo que es el papá incómodo del gobernador de Jalisco. Y no pasó nada porque la autoridad electoral, pese a tener pruebas, encontró que no había razones suficientes para fincar responsabilidades. Tenemos un partido en franco desacato a la ley que ha utilizado contra todas las buenas intenciones de la reforma electoral, que prohibió la compra de spots en televisión y que utilizó spots ilegales y propaganda fuera de la norma, pero tampoco ha pasado mucho al respecto. Hoy es triste decirlo, pero en todo el país el clima de seguridad en torno a los candidatos es complejo, pese a que las autoridades insistan en mirar para otro lado. Ha habido candidatos levantados, asesinados de todas las fuerzas políticas, y esto es una preocupación que tenemos que externar y que tenemos que decir que ser candidato es ya incluso hasta una profesión de alto riesgo. A mí en lo personal me da mucha tristeza también que en esta ciudad que ha sido gobernada con la construcción de un polo progresista, el día de hoy actúe con las mismas inveteradas prácticas del pasado, de compra de votos, de coacción, de amenaza de los funcionarios públicos, de los jefes delegacionales de esta ciudad. Hace unos días, activistas de Movimiento Ciudadano fueron encañonados por 40 agresores encapuchados que les dispararon balines a quemarropa, entre los cuales hubo 3 jóvenes heridos, uno de 18, 19 y 20 años. ¿A qué punto hemos llegado en que pareciera que estamos todos los partidos políticos contribuyendo a darle razones al ciudadano de que no tiene caso participar en las elecciones y de que no tiene caso intervenir en la vida pública? Quizá habría que hacer una especie de mea culpa de todos después de este proceso electoral, decir que hemos aprendido que ante el hartazgo de los partidos tradicionales, los ciudadanos empiezan ya a pensar en candidatos independientes que dicen lo que están necesitando escuchar. El fenómeno de Nuevo León tiene una sola explicación: es el desencanto por los partidos tradicionales. El camino será largo y quizá habremos de hacer muchas pausas como estas, y quizá la gran tragedia de nuestra democracia es que siempre perfectible, siempre estamos aprendiendo de ella, y seguramente después de este proceso electoral tendremos que sentarnos a reformular las normas electorales que en este Congreso mismo se han construido. Permítame una reflexión final, agradecer esta misión de observación de la OEA y decir que tendremos también que impulsar una reforma al sistema interamericano de derechos humanos que permita garantizar en medio de procesos electorales el respeto a los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos. Ustedes recordarán el caso de Jorge Castañeda, que al final de mucho tiempo el sistema interamericano, que es un sistema muy noble y que se ha construido también con mucho esfuerzo, pero que tiene pendiente el tema de hacer más rápida y más expeditos sus instrumentos de impartición de justicia, llegó a la conclusión de que efectivamente se habían conculcado los derechos políticos de un candidato a la presidencia, pero desafortunadamente ya había pasado el proceso electoral. Nosotros en este caso hemos presentado medidas cautelares por considerar que se violan los derechos humanos de un
candidato nuestro y que está en la Comisión Interamericana y que esperaríamos que fuera mucho más rápido el sistema interamericano por el bien de los ciudadanos. Ojalá que pensemos en estos temas como hombres y mujeres de Estado y que no se quede el garantizar los derechos civiles y políticos de cualquier ciudadano, sea del partido que sea de la nación que sea, en el cajón de las buenas intenciones. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. No hay réplica ni hay alusiones. Y es que el señor presidente me ha dado una indicación con una expresión mímica y le he entendido perfectamente, con toda claridad. No, darles en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México la bienvenida. Lo hacemos con absoluto respeto y reconociendo también su liderazgo al frente de esta misión y por supuesto a los integrantes de la delegación. Y decía porque más que una visión de partido, una visión personal de un servidor, y si me lo permite el señor presidente del Senado y de la Comisión Permanente, es decirle en nombre de esta pluralidad de que las puertas están abiertas para la realización de sus tareas. Ese es en principio, yo creo que no se cancela la posibilidad de los encuentros con las representaciones de partidos políticos, de autoridades, de organismos, que al parecer ya las ha habido. Es absolutamente cierto de que este país tiene, y lo digo no con una visión partidaria, un desafío extraordinario y vital para ahora y su futuro. Es la legalidad. Y en esa visión colocamos el concepto que luego empleamos de Estado de Derecho como si fuera solo una responsabilidad de la autoridad y no de los gobernados. Fíjese usted nada más, si hablamos del proceso electoral radicado local en el Distrito Federal, la visión es diferente con relación a lo que ocurre en Nuevo León, o a Sonora, o a Querétaro, etcétera. Hay que sostener que la apuesta fundamental, no solamente para los procesos político-electorales, sino para la convivencia social en este país, estriba sin duda en esa parte. Yo no quería dejar de decirlo, por lo demás, pues hacemos nuestra la bienvenida y las expresiones del señor presidente de la Comisión Permanente. Solo una. No le ayuda a México dramatizar con relación a cierta temática. Yo he transitado seguidamente de mi lugar de origen a esta ciudad capital, conduciendo personalmente, no tengo razones para no hacerlo, sin custodios nunca, aun cuando presidí la Comisión Estatal de Seguridad Pública de mi lugar de origen. Pero llegué a pasar más de 18 meses no poder conducir por una carretera federal de esta ciudad hacia el norte del país. Ahora hay que decirlo, ya lo podemos hacer. Hay un avance significativo y yo lo digo con toda la fraternidad y con todo el respeto al señor senador Romero Hicks. No es pertinente hablar de tanta violencia y de tanta inseguridad. Hay que decir que venimos de una crisis de inseguridad y que se está enfrentando. Y que también debemos estar conscientes, absolutamente conscientes, de que esta problemática no se resuelve en el inmediatismo. Es muy compleja y sus consecuencias definitivas habrán de ser de mediano y de largo plazo. Ustedes nos pueden ayudar de que la visión de esta problemática va a ser superada y que la normalidad para la jornada electoral, cada quien desde la esfera de su responsabilidad lo está haciendo. Reconocemos a quien le toca conducir el proceso electoral y a quien es garante de ello. Y por lo demás, solamente de nuestra parte, decir que nos llamemos a votar el día domingo que viene. Lo hago
ojalá lo haya interpretado y le expresaría que le tengo un gran respeto, pero sí es importante decir que hay una problemática localizada, pero que también hay un proceso que se está atendiendo. Lo estamos viendo no solamente en una transición, en un marco legal nuevo en materia electoral, estamos en una transición también a un sistema de justicia en materia penal. Y bueno, en esa práctica esperamos que este país nos vaya bien. Por lo demás, nuestros testimonios, Su Excelencia, habrán de ser acompañados, como en el desahogo de otras pruebas, de su propia constatación en la jornada electoral, antes y después de ella. Muchas gracias de verdad por la visita y bienvenidos, bienvenidas. Bueno, muchas gracias por las distintas observaciones, comentarios y valiosas reflexiones con que nos han enriquecido esta segunda parte del encuentro. Yo quisiera quizás referirme a algunos de los temas un poco más puntuales que ustedes han manifestado, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, y quizás ir por el mismo orden con que ustedes intervinieron, pues decirle a la senadora La Peña que por supuesto estamos a la expectativa, y ya hablo no solamente como jefa de misión de la OEA, sino como mujer latinoamericana. Estamos mucho a la expectativa de ese impresionante paso que están dando ustedes con la incorporación de la paridad en la legislación electoral, algo que ha costado muchísimo en muchos países. De verdad que están sentando ustedes aquí un precedente muy importante, y me consta que muchas organizaciones civiles y de todo tipo más allá de México van a estar muy pendientes de esos resultados para ojalá poder emularlos en otros países. Así que les deseo, desde el punto de vista de la causa de género, les deseo pues muchos éxitos. Por supuesto que en cuanto a expedientes específicos que puedan tener ustedes, casos, estamos a las órdenes para recibir los que tiendan a bien hacernos llegar. Podemos ahora dejarle a Gerardo las referencias más puntuales nuestras de quién sería la persona que estaría recibiendo cualquier expediente específico, que al igual que la senadora Rojas nos los entregaron ahora. El senador Romero expresó pues su preocupación, fue muy puntual y muy preciso en relación con algunos de los problemas que a su criterio, compartidos algunos de ellos con las intervenciones de otros congresistas, pues están aquejando al sistema político latinoamericano. Toda esa es información de contexto que para nosotros es muy importante a la hora de preparar el informe. Los informes que prepara la OEA no sean tampoco en el vacío, no son simples machotes de expertos que han observado procesos electorales y que pretenden estandarizar procesos electorales. Cada país, cada sociedad tiene su historia, sus antecedentes, su manera también de resolver sus conflictos. Y todo eso para nosotros es muy importante. Por eso es que nos hemos tomado tanto el tiempo para conversar con tanta gente que a nuestro criterio es relevante para poder poner en su justo contexto mucho de lo que va a estar en ese informe. De hecho, y me adelanto un poco a lo que decía la senadora Rojas, la OEA ha venido preocupándose cada vez más en los conceptos de calidad de democracia. Entendemos que no se trata ya solamente de fiscalizar el hecho a veces relativamente mecánico del ejercicio del sufragio, sino además de poder dar garantías de que durante el proceso efectivamente se cumplen con distintos estándares que son a los que aspira la sociedad mexicana. De manera que por eso les mencionaba que traemos especialistas en tantas áreas, porque cada vez estamos más interesados en profundizar e ir mucho más allá y analizar los temas de la calidad de la democracia. A esto, como lo señalaba el diputado Montero, tenemos que reconocer, y así se le, discúlpeme, sí, Montano, y así se le reconoce a México, y yo creo que por eso también
En este momento tenemos tantos observadores internacionales, los de la OEA son 60, pero hay yo no sé cuántos más de parte de otras delegaciones. Ha concitado tanto interés porque sabemos los esfuerzos que de manera sistemática México ha venido haciendo por introducir reformas a su legislación electoral. Hay nuevos institutos, hay nuevas normas, hay nuevos procedimientos que se van a poner a prueba. Es un reto muy grande para las instituciones. Entendemos que hay algunas preocupaciones en relación con la efectiva tutela por parte de las instituciones frente a una normativa electoral tan compleja y tan abultada como, digamos, la que se ha venido construyendo en México, pero también hemos conocido de primera mano los esfuerzos que las instituciones están procurando hacer para prepararse frente a la misma. Parte de lo que nosotros pensamos también incorporar en nuestro informe son recomendaciones que vayan o bien en la dirección de abrir nuevos espacios para reformas adicionales, porque han sido así expresadas por parte de quienes hemos entrevistado, porque hemos llegado a la convicción de que por lo menos vale la pena expresarlo en el informe, o bien ajustes más bien de naturaleza institucional que permitan una mejor tutela sobre la efectiva implementación de las normas que se han aprobado. Al igual que se lo dije a la senadora de la Peña, a la senadora Rojas, le reitero que nosotros, por supuesto, recogemos el documento que nos ha entregado, el expediente, y van a ser insumos importantes a la hora de elaborar nuestras conclusiones. La misión de la OEA a veces no es resolver los conflictos que tienen que resolver las instituciones locales, pero sí lo que es importante es recoger esos elementos para efectos reflexivos del informe final. A las sugerencias que nos han hecho también de poder ir mucho más allá de lo que son las capitales de los estados, sí quiero indicarle que las misiones nuestras se despliegan, tienen como base generalmente la capital, pero a partir de ahí ingresan a muchas comunidades, porque sí nos interesa contrastar lo que son distintos aspectos de la jornada electoral en términos de estratificaciones económicas, de regiones, rural versus urbano, etcétera, etcétera, de manera que estaremos efectivamente también atendiendo esa recomendación durante esta misión. El senador Sánchez preguntaba expresamente con el tema de las recomendaciones. Sí, van recomendaciones, pero además yo quiero decirles que en el pasado, antes hemos tenido 2 misiones adicionales. Las autoridades han sido bastante atentas y los partidos políticos a varias de las recomendaciones que misiones anteriores efectuaron. De manera que nosotros no tenemos la menor duda de que así va a ser en esta ocasión, porque además el debate está muy vivo y en todos los sectores por igual. Es decir, si las reformas que se han hecho son las correctas, son suficientes, si deben algunas ajustarse o no, de manera que procuraremos, por supuesto, que esas recomendaciones abonen a un debate propositivo. Finalmente, pues, también hemos tomado nota de los temas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Somos órganos independientes desde el punto de vista del ejercicio de sus funciones, pertenecemos al sistema interamericano y por supuesto que estamos bajo la misma sombrilla de la OEA, pero cada una pues tiene su propio mandato y lo ejecuta con total autonomía, pero por supuesto que entendemos la impaciencia que se tiene ante los procedimientos en circunstancias en que, como en un proceso electoral, tienen un fin fatal y después de eso pues posiblemente algunas resoluciones ya no van a tener el mismo efecto. Procuraremos por lo menos recoger, digamos, el mensaje que usted nos ha dado, señor diputado. Y finalmente, pues no puedo dejar de volver un poco al tema que también mencionamos en la primera parte de nuestra conversación y que lo mencionaba también el señor diputado que cerró la intervención, que es el tema de la crisis de inseguridad, la crisis de violencia
que está golpeando a México. Yo diría que sin ese par de elementos, esta misión quizás habría sido una misión que se habría desplegado, digamos, con los elementos más convencionales de observación de las normas electorales, de las instituciones, un México que más bien tiene mucho que ofrecer verdaderamente en términos de análisis comparado en materia electoral, un México que se ha venido robusteciendo en toda esta materia, no hay la menor duda de que es así. El elemento que efectivamente pues está provocando un tanto, digamos, de distorsión, así lo hemos visto en el debate, en la organización electoral, como hemos conversado con las autoridades del INE, con las autoridades de seguridad nacional, son los temas de violencia y de inseguridad. Al igual que ustedes, nosotros confiamos en que sea el mensaje siempre poderoso del ejercicio del sufragio universal, con la mayor normalidad posible y siempre cargado de esa esperanza renovadora que hace que la gente se mueva cada cierto tiempo a las urnas electorales para hacer una nueva apuesta en favor de sus instituciones, que sea ese el mensaje que termine imponiéndose sobre los hechos de violencia y sobre los hechos de inseguridad. La vida me llevó a trabajar especialmente en estos temas, esa ha sido de alguna manera mi especialidad. Y llegué a la presidencia de la República con el mandato de los costarricenses de solucionar una crisis de inseguridad. Afortunadamente logramos mejorar, pero de la experiencia que en lo personal tengo y de haber visto muchos otros casos en muchas otras regiones del mundo, si bien es cierto, hay respuestas que son indispensables desde el punto de vista policial y muchas veces hasta militar, no hay la menor duda de que la mejor respuesta y la única salida de manera sostenida a los problemas de violencia e inseguridad es con el robustecimiento de las instituciones democráticas. La única manera por la que una democracia tan sólida ya como la mexicana puede responder sin ningún riesgo a los problemas de violencia e inseguridad es con más democracia, y por eso es que pues no podemos a veces dejar de expresar la tristeza que nos da de ver grupos que ciertamente no son representativos de la sociedad democrática, de la sociedad mexicana, porque es muchísima más la gente que está haciendo la apuesta por la institucionalidad que la que no, pero no podemos dejar también de expresar la tristeza que nos da de ver grupos que pretenden por la violencia pues secuestrar el voto a algunos ciudadanos de algunas regiones del país. Confiamos en que eso no ocurra, que eso no suceda, que se imponga la sensatez y que el clamor de los partidos políticos, de los medios de comunicación, sea el clamor en la dirección correcta. Los problemas de cualquier democracia, como lo es México, entre ellos el de la violencia y la inseguridad, por más angustia que se generen, solamente se van a resolver en democracia y con más institucionalidad. Muchas gracias. Gracias, doctora Laura Chinchilla. Yo solamente una reflexión general final. Hemos participado de un diálogo parlamentario con legisladoras y legisladores de casi todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso mexicano. Voces muy importantes dentro de los partidos políticos en donde militan. Aquí no hay payasos políticos. Aquí hay hombres y mujeres dignos que hacen política como una actividad muy digna, que enaltece a la persona humana, enaltece al hombre, a la mujer, y que tiene como propósito el bien común. México es un país, el hermano mayor de Latinoamérica, que ha transitado por un proceso de consolidación de su democracia accidentado, sin duda que sí. Pero hacemos esfuerzos todo el tiempo por avanzar y por consolidar nuestras instituciones y nuestra vida. Estamos seguros que el diálogo y la aplicación de la ley tendrá que llevarnos a que este proceso electoral concluya en términos del fortalecimiento institucional y democrático. Diálogo y aplicación de la ley. Solo eso, para encontrar formas de evitar que la violencia se apodere del destino del proceso electoral el día de la jornada o estos días que estamos viviendo, y garantizar que las mexicanas, los mexicanos puedan ejercer su voto de manera libre. Pero esta es la pluralidad, nos respetamos,
y nos escuchamos. La misión no es una recepción, no recibe quejas, ni es una fiscalía. Entendemos su misión, entendemos y por eso ofrecemos el apoyo institucional para desarrollar la tarea que tienen encargada de parte de la OEA. Nos sentimos muy honrados con su presencia, sabemos cuáles son las labores que van a desarrollar y de verdad cuenten, y es prueba de que México está abierto a la observación internacional en sus procesos electorales y a la pluralidad en la que nos movemos nosotros aquí en este país. Lleve al doctor Luis Almagro Lemes, al secretario general de la OEA, el saludo del Congreso mexicano, del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Comisión Permanente. Los integrantes legisladores aquí son de la Comisión Permanente. Y recordar algo que es, creo, muy atinado mencionar, dicho por el doctor Almagro. La OEA es también un instrumento fundamental de la democracia. Así lo dijo. Así es que nos quedamos con esa referencia, nos sentimos muy honrados con su presencia y de verdad sabemos que el informe final de su tarea, de su observación, va a poder detallar todo lo que ustedes han podido, los contactos, diálogos, acercamientos que han tenido, que vemos ya han sido muy abundantes. Organismos electorales, autoridades encargadas para mantener el orden, creo que tienen ya una visión general del proceso electoral. Les agradecemos. Gracias, doctora Laura Chinchilla. Muchas gracias a ustedes. De esta manera se llevó a cabo esta reunión parlamentaria en la que la Comisión Permanente expresó su disposición de colaborar